Jesús se acercó a ellos, o sea, a sus discípulos, y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, dice el Señor, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20, versión Dios habla hoy. Jesucristo le dio un encargo a sus seguidores a que sean catalizadores. Un catalizador es alguien que crea cambios positivos en su mundo por medio de sus ideas, acciones e influencia. Esta persona atrae, conforma, agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, etcétera, con el fin de producir transformación. Es un agente de cambio. Un catalizador no busca fallas, busca soluciones. El Evangelio de Jesucristo es la solución primordial que necesita la humanidad. El encargo de Jesús a sus seguidores se puede resumir en 5 partes a las cuales Moisés Pinedo, fundador y editor de Enfoque Bíblico Global, ha llamado las 5 A's de la Gran Comisión. Ellas son, primero, autoridad. Jesús dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues. Es decir, basó su encargo en el hecho de que él había recibido autoridad de parte del Padre. Y este es el fundamento de la Gran Comisión. Autoridad lo llevó a comisionar. El comisionado va. El comisionado que va predica. Luego la gente que escucha el mensaje cree y luego ellos son dirigidos por el Espíritu Santo a obedecer. Pero todo comienza con la autoridad impartida por el Señor. Sin autoridad para comisionar, no hubiera autoridad para ir. Sin autoridad para ir, no hubiera autoridad para predicar. Sin autoridad para predicar, no hubiera autoridad para creer. Y sin autoridad para creer, no hubiera autoridad para obedecer. La palabra autoridad expresa la idea de mandar, regir, promulgar leyes, dar órdenes e imponer obediencia. En asunto de autoridad religiosa, Jesús no dejó espacio para ninguna otra persona. Él tiene la autoridad exclusiva de mandar, de regir, de promulgar leyes, de dar órdenes, de impulsar obediencia. Sin embargo, a través de la Gran Comisión, Jesús ha delegado a sus seguidores, a usted, a mí, la autoridad de llevar su mensaje de salvación a las personas perdidas, de ser catalizadores. El apóstol Pablo expresó claramente la autoridad de Jesús en la Gran Comisión cuando dijo, 1 Corintios 9, 16, 17, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré, si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo entendió que la autoridad de Cristo en la Gran Comisión no solamente involucraba su autoridad para mandar, sino también su autoridad para imponer obediencia. Debido a la autoridad que inviste a la Gran Comisión, el gran apóstol no tenía la opción de ir, sino que debía ir. Dios nos llama a ser catalizadores con autoridad para atraer, para conformar, para agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación, porque de eso se trata. Lo segundo es acción. Cuando la iglesia del Señor comenzó en Jerusalén, creció considerablemente. Según Hechos 2:41, alrededor de 3,000 personas creyeron en la predicación de Pedro y de los demás apóstoles. Hechos 4:4 registra que poco después el número de creyentes era por lo menos 5,000. Hechos 6:7 informa que el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y para el tiempo en que Pablo escribió su epístola a los colosenses, indicó que el mensaje que llegó hasta ustedes está creciendo
y dando fruto en todas partes del mundo. Hoy en día se habla mucho sobre alcanzar a las nuevas generaciones, pero como ustedes saben, se necesita más acción. Podemos hablar mucho que los niños aquí, los jóvenes acá, se necesita más acción. La niñez, la juventud son partes de la gran comisión. Jesús dijo, Mateo 18:16, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Como catalizadores, debemos revivir el celo y entusiasmo, o sea, avivar el fuego del don de Dios que está en ti, que está en mí, que está en nosotros como comunidad de fe. Como Noé, debemos predicar incansablemente ante un mundo incrédulo. Como los hijos de Leví, debemos alzar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para penetrar las almas de los perdidos. Como Jonatán, debemos entender que no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Como Elías, debemos sentir el vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Como Asa, debemos confiar que para Dios no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Como Felipe, debemos conducir fervientemente al amigo a los pies de Cristo. Y como Pablo, debemos estar dispuestos a gastar de lo nuestro y a nosotros mismos del todo por amor de las almas de los seres humanos. Como catalizadores del Evangelio de Jesucristo, consideramos seriamente la gran comisión y no nos sentimos felices o satisfechos si no estamos trabajando por la salvación de otros. Dios nos llama a ser catalizadores que toman acción para atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación. Tercero, adoctrinamiento. Parte de la gran comisión es hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, una persona que sigue la enseñanza de otro. No se puede ser catalizador sin ser discípulo. Una vez que hemos sido discipulados, entonces debemos hacer más discípulos para Cristo a través de la enseñanza. Debemos instruir o adoctrinar a otros. La enseñanza o predicación de la palabra es la única herramienta que Cristo nos ha dejado para alcanzar al mundo perdido, sea la enseñanza verbal o la enseñanza ejemplificada. Jesús vino a la tierra a laborar en los negocios de su Padre. Él y su Padre tienen el mismo negocio, la enseñanza, la predicación. Por ende, como discípulos catalizadores, nosotros también tenemos el mismo negocio. Nuestra misión no es entretener. Alguien dijo que debemos dejar que los que buscan entretenimiento vayan a un parque de diversiones, un campeonato deportivo, vayan al zoológico. Para los que tienen antojos de emoción superficial y barata, dejemos que se suban a la montaña rusa. Los aficionados de la risa pueden contratar a un comediante. En cambio, nuestra misión como discípulos catalizadores es confrontar a toda persona responsable con el evangelio transformador de Jesucristo. Pablo enfatizó la gran necesidad de la predicación con las siguientes preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Solamente la predicación de la palabra puede generar fe en el corazón humano. Esa fe genera una fe activa, una fe obediente, una fe que se expresa en obras. La fórmula matemática de la gran comisión es sencilla. Predicación de la palabra más fe obediente equivale a discípulos de Cristo. Dios nunca ha demandado o esperado que sus catalizadores logren algo que está fuera de sus capacidades. Y esto también se aplica a la gran comisión. Dios mandó a Noé que construyera un arca y predicara condenación venidera, pero prestar atención al mensaje y entrar a bordo del arca era la responsabilidad exclusiva del receptor antidiluviano.
Moisés asumió la responsabilidad de amonestar al pueblo de Dios, pero escoger entre la vida o la muerte era la responsabilidad exclusiva de cada israelita. Elías proclamó la singularidad de Dios desde el Monte Carmelo, pero determinar seguir a Dios o a Baal es la responsabilidad exclusiva del pueblo inconstante. Semaías obedeció a la voz divina y advirtió a Roboam, rey de Judá, pero decidir ir o no a la guerra contra sus hermanos israelitas era la responsabilidad exclusiva del rey. Isaías denunció las perversiones de Judá, pero lavarse de su inmundicia era la responsabilidad exclusiva del pueblo rebelde. Y Pablo recibió la gran comisión de Cristo para predicar a los gentiles, pero oír el mensaje, arrepentirse de sus pecados, confesar el nombre de Cristo y ser bautizados para remisión de los pecados era la responsabilidad exclusiva de los oyentes. Aunque Pablo tenía el mandato de predicar y ayudar a los oyentes en el proceso de conversión y obediencia, no podía ni estaba obligado a oír, creer, arrepentirse y bautizarse por ellos. El discipulado es una acción continua. Jesús añadió: enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Dios nos llama a ser catalizadores que adoctrinan para atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación. Número 4, alcance. La Gran Comisión tiene un alcance universal. Es a todas las naciones, es a todo el mundo, es a toda criatura, es en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque Jesús instruyó a los discípulos a esperar la promesa del Padre en Jerusalén, no fue su propósito que ellos residieran permanentemente en ese lugar. Ellos debían ir. Por ende, cuando los discípulos dilataron su estadía en Jerusalén, Dios permitió que surgiera una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿haciendo qué? Anunciando el evangelio. Los catalizadores deben predicar en todas partes. Felipe llevó el evangelio a Samaria, alguien llevó el evangelio a Jope, otros llevaron el evangelio a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, y con Pablo y sus compañeros el evangelio recorrió muchas ciudades lejanas y llegó hasta Roma. Los catalizadores también debemos predicar a toda clase de gente. Felipe predicó a los samaritanos. Pedro anunció el evangelio por primera vez a los gentiles y otros predicaron a los griegos. Por tanto, cuando los judíos desecharon la palabra de Dios, Pablo y sus compañeros se volvieron a los gentiles. En la Gran Comisión no hay lugar para xenofobia, o sea, el rechazo a los extranjeros. En la Gran Comisión, el clasismo o el etnocentrismo no caben. Eso de que ser superior a alguna raza no es de Dios. Cristo ha derribado las barreras geográficas y etnográficas. El evangelio es para todos, es para todas, los que están cerca como para todos los que están lejos. Es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Charles Spurgeon, un gran predicador del siglo XIX, señaló: nunca pierda la esperanza en el poder del evangelio. No crea que existe algún hombre, mucho menos alguna raza de hombres, para quienes el evangelio no sea adecuado. El evangelio es para todo el mundo. Dios nos llama a ser catalizadores que no discriminan el alcance para atraer, conformar, agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación. Finalmente, la quinta A es asociación. La comisión ha sido dada. La tarea es grande. Hay muchos kilómetros que recorrer, muchas personas que rescatar y muchos peligros que enfrentar.
Los obreros siguen siendo pocos, los recursos siguen siendo escasos y las habilidades en muchos lugares son ordinarias. En el tiempo de los primeros catalizadores no había canales cristianos para llegar a los hogares, no había autos o aviones para recorrer las ciudades y países, no había internet para alcanzar al mundo entero. No cabe duda de que al considerar su condición insuficiente e impotente ante el reto inmenso, una de las cosas que llenaba los corazones de los discípulos de esperanza y determinación era las palabras de ánimo y asociación de su tierno maestro, quien dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nos empoderó por medio del Espíritu Santo, pues Dios sabe que sin su presencia los catalizadores nos sentiremos abrumados, nos sentiremos abandonados a nuestros propios recursos en un mar de desesperación y frustración. Jesús sabe que los catalizadores necesitamos una mano que nos sostenga y una palabra que nos aliente, y ese es el Espíritu Santo. Las palabras de asociación de Jesús no son vacías, no son un remedio barato para curar una frustración momentánea. Cuando Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, eso es exactamente lo que quiso decir. Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros y realmente está con nosotros cada instante de nuestro ministerio. Cuando apedreaban a Esteban por acusar a los líderes judíos de la muerte del justo, Jesús estaba allí observando y recibiendo su espíritu. Cuando Saulo perseguía insaciablemente a los cristianos en todas las ciudades, Jesús estaba allí observando y deteniendo. Cuando Pedro confrontaba el dilema en cuanto a la salvación de los gentiles, Jesús estaba allí observando y recordándole. Cuando Herodes mató a Jacobo y encarceló a Pedro, Jesús estaba allí observando, enviando, liberando. Cuando los judíos incrédulos en Iconio instigaron a los gentiles contra los hermanos, Jesús estaba allí observando, atestiguando. Cuando el carcelero de Filipo encerró a Pablo y Silas en lo más profundo de una prisión, Jesús estaba allí observando, escuchando, sacudiendo. Cuando los judíos en Corinto se oponían y blasfemaban contra la doctrina de Pablo, Jesús estaba allí observando, fortaleciendo, acompañando, protegiendo. Cuando surgió la gran disensión en el concilio por causa de la predicación de Pablo, Jesús estaba allí observando y animando. Cuando las fuerzas naturales se unieron para azotar la embarcación en la cual Pablo viajaba, Jesús estaba allí observando y concediendo. Y décadas después, en una isla apartada donde Juan había sido desterrado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo, Jesús todavía estaba allí afirmando y consolando. De hecho, Jesús estaba con ellos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Igualmente, Jesús está contigo. Jesús está conmigo. Jesús está con nosotros hoy en día. Dios nos llama a ser catalizadores que dependen de la asociación con Jesús por medio del Espíritu Santo para atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación. Cuando vayamos por donde Dios nos lleve, cuando tú vayas donde Dios te lleve, no olvidemos que Jesús todavía está contigo, todavía está conmigo, todavía está con nosotros. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dios nos llama a ser catalizadores que tienen autoridad, toman acción, adoctrinan, no discriminan el alcance y dependen de la asociación con Jesús por medio del Espíritu Santo para atraer, conformar y agrupar fuerzas, opiniones y sentimientos con el fin de producir transformación. Dios te bendiga y sigue adelante siendo un catalizador para dar cumplimiento a la gran comisión
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.